Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar estudiando esta parte de las mónadas y su relación con los funtores y los aplicativos, ¿no? Ya vimos justamente que pues la mayoría de tipos de datos que se definen como mónadas son a su vez funtores y aplicativos. Y de hecho no en su mayoría, sino que todos, pues si forman parte de la clase de tipos monad, que tiene una restricción de clase de que deben de pertenecer a applicative, que a su vez tiene una restricción de clase de que tienen que ser miembros de functor, pues siempre vamos a tener pues el comportamiento de las tres clases, ¿no? Entonces, ya cuando vimos nosotros la parte de la mónada de entrada y salida, platicamos sobre algunas mónadas, ¿no? Por ejemplo, vimos la mónada de las listas, vimos la mónada de las continuaciones, la mónada maybe, por supuesto, que es con la que hemos estado ejemplificando básicamente todo. Entonces, ahora una mónada muy importante y que tiene muchísimas aplicaciones es la mónada state, ¿no? De hecho, la mónada state ya la habían platicado con Fer, hicieron un ejemplo con una pila, si no mal recuerdo, y pues ahora lo vamos a retomar, pero vamos a hacer un ejemplo con árboles, ¿no? Entonces, básicamente lo que queremos es estudiar la mónada state en este video, y en el siguiente ya veremos las leyes de las mónadas. Entonces, básicamente hasta este punto nosotros hemos estado utilizando las mónadas para simular un comportamiento imperativo utilizando el operador de secuencia, ¿no? El operador de secuencia en este caso es pues ya lo habíamos visto, ¿no? También en inglés le llaman el bind, y pues realmente no lo estamos usando directamente porque ya aprendimos a utilizar la versión endulzada do. Entonces, básicamente lo que hacemos es tomo algo que está dentro de un contexto. Dicho contexto puede ser maybe, puede ser una lista, etcétera. Saco su contenido, lo proceso mediante alguna función quizá, y le paso ese resultado a un nuevo contexto, ¿no? Que está esperando como entrada el resultado del contexto anterior. Lo vuelvo a meter en una caja y replico el mismo proceso. Lo saco, lo proceso, lo meto en una caja, lo saco, lo proceso, y así sucesivamente hasta que llegue al último caso, ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Entonces, si básicamente lo que queremos es simular un comportamiento imperativo, pues adicionalmente al operador de secuencia, lo que deberíamos poder simular también es la esencia de lo que es el estado, es decir, cambios en memoria, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es definir un nuevo tipo de dato al cual le vamos a llamar state. State pues realmente no es un entero, ¿no? Si nosotros lo vamos a considerar por simplicidad un entero, pero en realidad es algo un poco más abstracto que eso, ¿no? Pero para que se entienda la idea vamos a considerarlo un número entero. Entonces la forma más básica de una función que hace uso de estado la vamos a llamar state transformer, ¿no? Entonces de hecho por eso le llamamos st, la s viene de state y la t viene de transformer. Entonces básicamente lo que queremos es simular el comportamiento de estado, de manera que si nos pasan un estado, yo lo manipulo, le hago las modificaciones pertinentes y en algún punto genero un nuevo estado, ¿no? Entonces eso es lo que está tratando de expresar el tipo de dato state, y le vamos a llamar state transformer. Partimos de un estado que puede tener cierta asignación de variables, que puede tener ciertas estructuras de datos presentes en algún punto, y concluimos con la modificación a ese estado. Entonces, en general, sin importar el resultado al que estemos llegando, lo único que está indicándonos state es cómo quedó pues el estado anterior después de modificarlo, pero si se dan cuenta estamos perdiendo el valor de la función, ¿no? Entonces por ejemplo vamos a suponer que el estado está representando un contador, ¿no? Que sería una función que dado un contador lo incrementa. Entonces pues queremos, además de incrementar ese contador, pues saber
cuál fue el resultado final de aplicar esa operación. Entonces realmente no nos funciona que nada más sea una función de estado a estado, sino que también necesitamos recuperar ese valor. Entonces, como ya hemos hecho en otros videos, o más bien en otros temas, cuando queremos seguir cargando con un valor, nos vamos a auxiliar de las tuplas, ¿no? Entonces básicamente nuestra definición de state debería recibir un tipo de dato, ¿no? Que en este caso es nuestra ya conocida variable polimórfica A. Entonces voy a recibir un estado y al final voy a devolver pues el resultado de modificar ese estado con el estado actual, ¿no? Entonces podemos ver a el state transformer como una cajita en donde ingreso un estado y me devuelve el valor asociado junto con el estado modificado, ¿no? Entonces el state transformer básicamente toma también quisiéramos que tomara algún valor como argumento, pero no es necesario expresarlo de esa forma, ¿no? Porque pues ese comportamiento, si se dan cuenta, ya está aquí capturado. Es decir, vamos a suponer que yo tengo o yo quiero recibir un valor entero y quiero que mi state transformer pues me termine devolviendo un int. Entonces uno diría, pues entonces tenemos que agregar el tipo de dato char al inicio, ¿no? Que es lo que nos debería de pasar la función, pero no es necesario porque el state transformer pues sí va a recibir el char, pero ya está cargando con el estado anterior y al final lo va a transformar en un int state. Entonces yo puedo definir la función simplemente pasando el char y que devuelva un state transformer con el tipo de dato nuevo que necesite. No necesito modificar la definición de state transformer porque pues no necesito cargar el valor inicial, simplemente defino otra función que reciba ese valor y al final el state transformer pues que lo devuelva, ¿no? O sea, en lugar de hacer todo esto, o sea, en lugar de que esta C esté cargada directamente con esta S o ligada, las paso a ambas como argumentos y al final pues sigo obteniendo los mismos resultados, ¿no? Entonces, al final de cuentas, así es como vamos a estar utilizando los state transformer. Vamos a recibir algo de un tipo de dato C, en este caso le pusimos C porque tenemos un char, un estado, y al final ese char lo estoy transformando a un número, ¿no? Que podría ser contar las apariciones o algo por el estilo, y la modificación del estado. Si recuerdan el curso de lenguajes, esto es más o menos parecido a cuando vimos store passing style, ¿no? Que en cada paso lo que íbamos haciendo era modificar el heap que representaba el estado, y entonces si una operación cambiaba el estado, pues yo le tenía que pasar ese estado a la operación siguiente. Eso es lo que está representando el S', el estado modificado en algún punto. Entonces, dado que nuestro ST es un tipo de dato paramétrico, pues es evidente que lo podríamos transformar para que forme parte de la clase de tipos monad, ¿no? Justamente para que podamos operar con los states sin necesidad de estar abriendo la cajita y ahí entrando en confusión porque no sabemos cómo secuenciar los resultados, y pues principalmente para poder utilizar la notación do. Sin embargo, si yo quiero transformar este tipo a algo de tipo monad, pues sabemos que necesitamos un tipo de dato. Pero si yo represento el tipo de dato con type, que es un sinónimo de tipo, no nos permite generar una clase. Entonces necesito ya sea utilizar el constructor data o el constructor new type, ¿no? Entonces, dado que solo vamos a tener un constructor que lo que va a encapsular es este patrón que tenemos aquí, nos conviene más utilizar new type. Entonces new type lo que va a hacer es definir el state transformer de la misma manera en la que ya lo tenemos. Sigue siendo la función que ya tenemos, pero como new type requiere que definamos el nombre de un constructor, pues nada más lo estamos metiendo en la cajita S, ¿no? Entonces estoy representando lo mismo, solo que lo cambié a un tipo de dato que contenga pues la definición que ya teníamos, ¿no? Y de hecho pues también sería conveniente que de alguna forma, ya que esté operando con el state transformer, pues sacar básicamente este constructor, ¿no? De hecho en el libro y en muchos lugares
donde se explica este tipo de dato, le llaman a la S un constructor dummy, ¿no? Porque realmente no nos está sirviendo de nada. Lo que nos interesa es lo que está encapsulando ese constructor, ¿no? Entonces necesito alguna forma de quitar ese constructor, y la forma en la que lo voy a quitar es básicamente utilizando una función app. Entonces app va a recibir un state transformer, un state justamente para evaluar la función, y nos va a devolver pues lo que regresa dicha función. Entonces si me pasan un state transformer encapsulado en una S y un estado X, pues simplemente le paso esa X a ese T, y eso es lo que nos permite deshacernos de la S, ¿no? Que es básicamente ya utilizar el state transformer, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ejemplo anterior podría pasar el char, ¿no? Bueno, el estado junto con el char, y entonces ese estado lo modifico y al final me queda ya la modificación con el entero y el state, ¿no? En el ejemplo que teníamos anteriormente. Entonces listo, ya tengo mi state transformer definido como un new type, por lo tanto ya puedo crear una clase para que forme parte de la clase de tipos monad. Sin embargo, recordemos que para que algo sea una monada tiene que ser un aplicativo y un funtor a la vez. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la parte de la clase de tipos funtor, ¿no? Entonces, como bien recordarán, para que algo sea un funtor necesitamos que implemente la función fmap, es decir, que nos permita hacer mapeos de un state transformer a otro state transformer. Entonces básicamente lo que voy a hacer, ahorita explicamos el código, pero primero veamos la imagen. Parto de un estado, ¿no? Que es el que le voy a pasar al state transformer, y entonces al aplicar fmap, el mapeo no se va a aplicar al estado que está encapsulando el state transformer. De hecho, el state transformer simplemente me genera un nuevo estado al que le estamos llamando S', que básicamente va a ser el resultado de aplicar o de ejecutar la función app, pero al value que estoy encapsulando es el que le voy a aplicar la G. Entonces acuérdense que el state transformer siempre nos devuelve esta tupla, ¿no? Entonces la tupla nos devuelve un valor y un estado. El mapeo se lo voy a aplicar al valor, el estado no tengo por qué modificarlo, ¿no? Entonces eso es lo que me está diciendo la implementación. Si me pasan una función G y un state transformer, pues tienes que devolver otro state transformer, porque básicamente map lo que hace es abrir el primer state transformer, aplicarle la función y encapsularlo en otro state transformer. Entonces necesitamos nuestro constructor S, que lo que va a encapsular es una función, porque el state transformer encapsula una función, y entonces voy a definir la tupla que va a generar, que va a ser un par XS', que va a ser el resultado justamente de aplicar ST a S, ¿no? Con S, ¿no? O sea, la S que me están pasando aquí es la que voy a aplicar con el state transformer, ¿no? Entonces eso me va a generar una tupla, ¿no? Como ya habíamos visto cuando vimos la definición de app, que justamente va a tener el valor modificado y un nuevo estado S', que es lo que tenemos aquí. Entonces el mapeo se lo tengo que aplicar justamente a este valor. Entonces lo que estoy haciendo en esta línea básicamente es extraer la función que tiene el state transformer, y con el resultado que me dé después de extraerla, básicamente lo que voy a hacer es aplicarle la G al value que está encerrando, ¿no? Muy bien, entonces hasta este punto ya logramos que nuestro state transformer sea un funtor. Ahora queremos que sea un aplicativo. Entonces si queremos que sea un aplicativo, ya sabemos que tenemos que implementar tanto a Pure, que perdón por ese ruido, fue mi gato cayendo, tenemos que definir tanto a Pure como al operador apply, que justamente lo que hace es estas cadenitas de mapeos, ¿no? Que decíamos que el aplicativo básicamente es un funtor un poquito más poderoso, que lo que hace ahora es recibir más de un argumento, ¿no? Entonces vamos a definir nuestra instancia de applicative, ¿no? Hasta ahorita llevamos todo esto definido. Aquí lo estoy poniendo como un listado, como para que lo tengamos presente, pero acá abajo es donde estamos haciendo las modificaciones. Entonces, para que ST sea parte de applicative, tenemos que definir tanto a Pure como a apply, ¿no? Apply, creo que esto no lo dije, no, de hecho ya me acordé, no lo dije en ningún video. En los dos videos anteriores estuvimos teniendo
Aquí yo les decía, es que no recuerdo el nombre del operador. Y ya, ¿no? Ya en Classroom les pasé una referencia donde se explica toda la discusión sobre cuál es el nombre de este operador, y concluimos en que le vamos a llamar apply, ¿no? Entonces por eso le estoy diciendo ya apply sin estar diciendo el operador aplicativo o no me acuerdo del nombre ni nada por el estilo, ¿no? Entonces necesitamos definir ambas funciones. Entonces el caso de Pure, básicamente recordemos que con Pure lo que hacemos es tomar un valor, cualquier valor, y meterlo en una cajita del funtor que queremos. Entonces en este caso el funtor que estoy definiendo es un state. Entonces lo que tengo que hacer es meter ese X en un state, pero ese state necesita un estado. Entonces básicamente lo que tengo que definir es una función que va a recibir dicho estado y me va a devolver una tupla donde yo encapsulo esa X con la S, ¿no? Básicamente eso es lo que hace Pure, ¿no? Entonces recibo X, recibo S, lo meto en una cajita y sigo teniendo los mismos resultados, ¿no? Eso es lo que está representando la imagen. Y por el contrario, en el aplicativo, recuerden que es binario. Recibo dos cajitas y devuelvo una tercera, con la particularidad de que la primera cajita, ¿no?, tiene que encapsular una función. Esa función pues la tengo que capturar en algún punto con Pure, pero pues aquí suponemos que ya está capturada. Entonces básicamente lo que tengo que hacer es primero extraer la tupla que nos genera el primer state transformer, ¿no? Y eso nos va a devolver una tupla que pues tiene un valor f y un estado s', y con ese estado s' se lo voy a pasar al segundo state transformer para extraer la tupla que también envuelve y me va a devolver un valor x y un sb', ¿no? Entonces ya tengo estos cuatro valores. ¿Qué estado debería generar o qué valor debería devolver? Pues justamente estoy construyendo un nuevo state transformer que va a recibir otro estado y nos va a devolver la aplicación de f con x, ¿no? Porque acuérdense que vamos como aplicando encadenadamente, y el estado final que me queda pues es justamente el sb'. Entonces comienzo con un state transformer que espera s, ¿no? Nos devuelve una tupla que es f sb', s'. A esa prima que estoy generando se la paso al segundo state transformer, lo cual nos genera la pareja x y sb'. Combino estos dos valores con nuestro operador pesitos, ¿no? Básicamente lo que estoy haciendo, pesitos, acuérdense que es la aplicación de funciones, y entonces me genera la aplicación de f con x, ¿no? Entonces nuevamente todo como el encadenamiento de valores se hace con el primer lado de la tupla, ¿no? La tupla tiene un estado y el valor, entonces el valor es el que se va procesando. A lo mejor eso es lo que es un poco más confuso de el state transformer, que tenemos siempre dos cosas, el valor y el estado. Cuando por ejemplo en los otros contextos que habíamos utilizado, maybe no tenía un estado, listas no tenía, o sea, solo íbamos modificando directamente los valores. Pero aquí tenemos que ir preservando el estado, por eso les decía que es más o menos como el store passing style que pues se ve en el curso de lenguajes de programación, ¿no? Entonces para que lo tengan ahí presente, ¿no? Entonces básicamente sí se definen Pure y Apply. Entonces ya tenemos Pure y Apply, por lo tanto si esto ya es un funtor, en particular también es un funtor aplicativo, pues lo puedo hacer una mónada simplemente definiendo nuestro operador de secuencia. De hecho también tendríamos que tener a return, pero si se acuerdan, return no es otra cosa más que Pure. Entonces si ya tengo Pure ya no necesito definir return. Entonces el operador de secuencia básicamente lo que hace es recibir un contexto, sacar su valor, pasárselo al segundo contexto, procesarlos de alguna forma, sacar su valor y generarnos otro contexto, ¿no? Es decir, tengo una función que va de A a B, la A se la paso a este contexto para que me genere el segundo, ¿no? Entonces, bueno, perdón, leí la firma de otra cosa. Tengo una cajita de A, no saco su valor, se lo paso a la función o al segundo contexto que está esperando esa A, y pues como esta me genera un estado de tipo B, ¿no? Devuelvo un state transformer que encapsula a B, ¿no? Devuelvo ese valor. Entonces básicamente lo que tengo que hacer es abrir o pues sí, obtener el valor que está encapsulado en st justamente con app, ¿no? Le paso una s que es la que va a devolver mi nuevo state transformer,
¿no? Con eso ya abrí la cajita que tiene una X y una S', y entonces esa X y S' que necesita la F, pues es justamente con lo que voy a aplicar, pero primero tengo que aplicar F con X, ¿no? Entonces hago el app de eso con S' y el resultado de eso es lo que voy a devolver como tupla, ¿no? Entonces básicamente tengo mi state transformer, le paso una S, me devuelve X y S', y eso es lo que le estoy pasando tal cual a la F, y eso ya me va a devolver los resultados correspondientes, ¿no? Por eso salen dos flechitas, ¿no? Entonces no se preocupen mucho si no se está entendiendo muy bien, digamos, la implementación del state transformer, ¿no? Porque, digamos, esto no les va a quedar claro hasta que lo lean y lo ejecuten y vean línea por línea qué es lo que está pasando. De hecho, yo les recomiendo que hagan dibujitos de cómo se ven los contextos. Creo que los dibujos funcionan muy bien. Si esto fuera presencial, pues ya en el pizarrón estaríamos dibujando contextos, pero pues ahorita les pido que traten de abstraerlo lo más que se pueda para que quede claro, pero pues básicamente lo que queremos es utilizar este nuevo tipo de dato que ya vimos que pues es un funtor, un aplicativo y una mónada. Entonces vamos a ver un caso de uso pues de todo esto que acabamos de definir, ¿no? Entonces, en resumen, state lo estamos representando como números. Un state transformer toma un estado y nos genera un nuevo valor con un nuevo estado actualizado, ¿no? En este caso pues necesitábamos la S para capturar ese patrón, y la función app lo que hace es extraer el resultado de aplicar dicho state, y entonces, como es un funtor, define la función map, como es un aplicativo, define la función pure y el apply, y como es una mónada, define el operador de secuencia y el operador return, que es idéntico a pure, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de uso, ¿no? Vamos a hacer un programa que retiquete básicamente las hojas de un árbol. Por ejemplo, si yo tengo un árbol de cadenas, le quiero decir, no, ahora quiero que generes un árbol con números. O si tengo un árbol de chars, lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente, como se acordarán, pues un árbol se define, o bueno, hay varias definiciones de árboles. Las que nosotros vamos a definir ahorita son árboles con información básicamente solo en las hojas. Entonces voy a tener que un árbol de tipo A es una hoja que encapsula algo de tipo A, o un nodo que tiene un subárbol izquierdo de tipo A y un subárbol derecho de tipo A, ¿no? Derivando respectivamente a la clase show para que lo podamos ver directamente en la terminal. Entonces, utilizando este constructor, ¿no? Yo puedo definir un árbol de caracteres, básicamente pues utilizando nuestros constructores, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo es construir básicamente un árbol que tiene tres hojas, que es la hoja A, la hoja B, que están conectadas por este nodo, y a su vez ese es el lado izquierdo de otro nodo que tiene como el lado derecho a una hoja con C. Aquí me faltó una comilla, ¿no? Entonces yo quiero, ¿no?, definir una función que tome un árbol de cualquier tipo, un estado inicial, ¿no?, que en este caso una etiqueta inicial a partir de la cual yo voy a renombrar todas las hojas para que me genere ahora un árbol de tipo entero y nos indique cuál es el siguiente índice que sigue. ¿Por qué necesito saber cuál es el índice que sigue? Para que la recursión básicamente no truene. Es decir, yo voy recursando por las hojas, bajo por ejemplo hasta esta hoja A y le digo, ok, ahora el siguiente número es el 1. Entonces eso lo va a conocer la hoja B. Ahora el siguiente número es el 2. Eso lo tiene que conocer la hoja C. Y sin importar cómo termine el programa, siempre voy a tener ya el árbol construido y el siguiente valor a reetiquetar en caso de que tenga más subárboles, ¿no? Entonces, si yo hago el reetiquetado de una hoja, que no me importa cuál es su valor y me están diciendo que empiece a reetiquetar en n, pues básicamente voy a construir una nueva hoja pues encapsulando ese n, y el siguiente etiquetado pues va a ser n más 1, ¿no? Y entonces, por el contrario, si me pasan un nodo que tiene un árbol izquierdo y un lado derecho, lo que voy a devolver va a ser un nuevo nodo, ¿no?, que va a tener pues un nuevo lado izquierdo y un nuevo lado derecho, y va a tener una nueva actualización o un nuevo, el siguiente etiquetado, ¿no?, que le estoy llamando n bi'prima. Y entonces, ¿quién es L', quién es R' y quién es n bi'prima? Pues justamente
el reetiquetado de el subárbol izquierdo con n me va a volver una tupla, ¿no? En donde pues recursivamente voy a obtener un árbol L', y el siguiente etiquetado va a ser n'. Entonces esa n' se la voy a pasar el etiquetado del árbol derecho, y entonces esto me va a volver un nuevo árbol derecho etiquetado con el siguiente estado. Dado que solo tenemos dos hijos, el n' pues va a representar justamente el siguiente valor. Entonces un ejemplo de uso es: yo reetiqueto mi árbol, que es justamente este que definí aquí, con 0. Entonces le estoy diciendo que quiero reetiquetar con enteros a partir del 0. Entonces eso me va a construir un árbol y me va a devolver en una tupla el árbol y el siguiente índice. Entonces si yo solo quiero saber cuál es el índice, el árbol, le podemos aplicar la función first, y entonces, como podemos ver, nos generó un nuevo árbol cuyo primera hoja es 0, cuya segunda hoja es 1 y cuya tercera hoja es 2. Entonces sí está funcionando básicamente, ¿no? Ustedes lo pueden probar directamente en Haskell. Entonces, ok, ¿no? Funciona bastante bien, pero como que este where como que no es muy intuitivo. Y de hecho, si se dan cuenta, si estoy devolviendo una tupla donde tengo un valor y un, digamos, estado modificado, pues básicamente puedo utilizar el state transformer. Entonces, ¿cómo se vería nuestro state transformer? Si yo tengo esta firma, ¿no? Pues básicamente lo que estoy recibiendo es un estado, recibo un árbol de tipo int y pues tengo que devolver ese índice. Entonces lo que estoy haciendo es un state transformer, ¿no? Con un árbol de enteros, ¿no? Entonces puedo redefinir la función de esta forma. En lugar de tener pues que estar recibiendo el entero, lo puedo encapsular directamente en un state transformer. Entonces, en lugar de estar generando el siguiente valor por medio de las hojas, puedo definir una función fresh que reciba un estado, ¿no? Bueno, más bien que nos construye un state transformer que está esperando un estado y nos devuelve una tupla con, a partir de ese estado, pues que me genere el siguiente estado, ¿no? Entonces, si ya tengo mi función fresh, pues puedo definir una función que reetiquete utilizando notación de aplicativo. Entonces, que recibe un árbol y nos devuelve un state transformer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando recibo una hoja? Pues le voy a aplicar fresh. Entonces, de esta hoja estoy utilizando el operador pesitos entre diamantes. También creo que me falta decirles el nombre, se los mando al ratito, pero ya lo habíamos visto, ¿no? Acuérdense que es una generalización de un mapeo, ¿no? Entonces básicamente cuando yo escribo esto, lo que estoy haciendo es meter G en una cajita con pure y pasarle ese valor a la X, ¿no? O sea, estoy haciendo el mapeo básicamente, ¿no? Entonces es para como evitarme estar escribiendo todo esto, ¿no? Entonces meto la función fresh en una caja, ¿no? Y más bien voy a meter en el leaf lo que me devuelva el fresh, ¿no? Entonces voy a tener un leaf del siguiente valor, y el fresh, como está esperando un estado, pues me va a devolver justamente el de n más 1, ¿no? Justamente a partir del árbol que yo le pase, ¿no? Y posteriormente, que en este caso es una hoja, y posteriormente, si yo tengo un nodo que tiene un lado izquierdo y un lado derecho, pues básicamente tengo que utilizar el constructor node, ¿no? Porque quiero meter todo eso en una cajita de node y aplicar recursivamente pues la función al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces podemos apreciar que nos da exactamente los mismos, ¿cómo se dice? Los mismos resultados, justamente porque pues hace lo mismo, ¿no? Si ya había dicho que el state transformer pues funciona como un aplicativo, pues puedo utilizar justamente todos estos operadores en conjunto, ¿no? Entonces esta definición es mucho más simple que la anterior. No tengo que estar como dependiendo de lo que devuelva cada uno de los lados. El caso base básicamente es la aplicación del constructor leaf para el siguiente entero que nos va a generar nuestra función fresh, y el caso recursivo básicamente es la aplicación del constructor node, ¿no? al resultado de reetiquetar ambos subárboles, ¿no? Entonces pues aquí el programador ya no se tiene que preocupar de pues saber cuál es el estado de los enteros, ya no necesita
estar diciendo, tienes que cargar el n+1 ni nada, porque justamente el fresh es el que se está encargando de hacer todo eso. Pero, pues como recordamos, el state transformer también es una mónada, entonces también podríamos resolver esta función utilizando una mónada. Entonces si lo quiero definir con una mónada, puedo decir, mira, asígnale a n el resultado de fresh nos va a devolver un nuevo estado y regresa una hoja encapsulando esa n, ¿no? Y por el otro lado, en el caso del nodo, primero calcula L', que es el reetiquetado de L, primero y después calcula RB', que es el reetiquetado de R, y finalmente devuelve un nuevo nodo que tenga L' y R', ¿no? Entonces esta definición es similar a la versión aplicativo, básicamente estamos haciendo lo mismo, sin embargo, pues aquí tenemos que especificar un nombre para cada cosa que estamos generando como resultado intermedio. Y en particular, cuando una función que no es genérica, como el caso de la primera definición que dimos, nuestro RLabel, pues puede definirse también en dos formas, tanto en aplicativo como en versión monádica, ¿no? Que son las dos versiones que acabamos de ver, ¿no? Entonces esto es básicamente el gusto. La definición que ustedes quieran utilizar es pues básicamente correcta, ¿no? O sea, no es como de, no, ya, como tenemos mónadas y como tenemos aplicativos, ya no pueden definir funciones así, ¿no? Pero, pues lo ideal es que utilicen lo que ya está definido, ¿no? Y que aprovechen, pues, todo lo que tiene, pues, nuestras mónadas y nuestros aplicativos, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues, esta sería una versión bastante, pues, sí funciona, ¿no? Ya vimos en el ejemplo. Pero pues si el state transformer ya está ahí, pues ya no tengo que estar diciendo where, el lado izquierdo es esto, sino que lo puedo ir evaluando en secuencia. Eso es justamente lo que nos está permitiendo que state pues implemente monad, que lo puedo utilizar en secuencia y al mismo tiempo estoy encapsulando de cierta forma un estado, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es todo por este video. La próxima clase vamos a ver cómo definir funciones genéricas, la próxima clase, más bien la próxima lección, y concluiremos viendo las leyes de las mónadas, que pues básicamente ya las habíamos medio estudiado, pero hay que explicarlas un poquito más a detalle y listo, ¿no? Con esto ya estaríamos listos para ver otros temas un poquito más concretos, como los parsers monádicos que ya les había platicado en algún punto, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, cualquier duda, aquí en los comentarios o en el Classroom. Se cuidan. Bye.